Hola, ¿qué tal, gente? Esta es una video respuesta al video del usuario Mr. Consejos. Cómo mantener un acuario con agua cristalina usando la técnica del estanque. Decidí hacer esta video respuesta a pesar de que YouTube ya no admite la video respuesta como opción en los comentarios, debido a que vi muchas deficiencias en el video del usuario de Mr. Consejos. Y los 500 caracteres que YouTube me da para dejar un comentario no me son suficientes para decir todo lo que quiero decir. En primer lugar, dice que en el método tradicional te dicen que no tengas sol, que esté en un lugar oscuro, que no tengas plantas y que necesitas además 2 filtros, según él. Lo del sol sí lo he visto en algunos folletos que reparte Wardley, Tetra u otras casas, otras marcas que hacen cosas, artículos para acrofilia, comidas para peces, etc. Sí he visto eso, pero también tienen su razón. Tener un acuario al sol es un tanto más complejo que tener un acuario con iluminación artificial. ¿Por qué? Porque el sol te eleva la temperatura del agua. Si no tienes un equilibrio entre los nutrientes que hay en tu acuario, la cantidad de plantas que hay y la luz del sol que recibe te produce algas. Bueno, es un poco más complejo estar midiendo eso porque son parámetros que tú no controlas. Pero lo de las plantas no sé dónde lo has sacado. Al menos los folletos que yo he tenido en las manos de Wardley, Cera y otros no te dicen que no tengas plantas, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque pues ellos también venden abonos para plantas, sustratos, y pues lo que ellos quieren es vender en sus folletos, y por tanto si te pueden vender un abono para plantas acuáticas, te van a decir que tengas plantas acuáticas. Dice que debes de tener 2 filtros, el normal y el de parrilla. Yo nunca he visto eso tampoco. He visto que te piden uno de los dos, o parrilla o el filtro normal que él llama. El filtro que él llama normal, aquí en mi país le llamamos filtro de cabeza de poder. De hecho es el filtro que tiene este acuario que están viendo. Está de este lado. Ahí hay una pequeña, se ve un pequeño tubo blanco. Es la salida de un difusor de CO2. No voy a meterme mucho sobre eso, mi sistema de CO2, etc. Si a alguien le interesa, deje el comentario abajo y yo con mucho gusto hago otro video explicando cómo funciona eso del CO2, etc. Nunca he visto que pidan 2 filtros realmente. Bien el parrilla o bien algún otro tipo de filtro, ya sea una cabeza de poder o un filtro de canasta o un filtro wet dry como el que él mostró, que hablaré de él en un momento. Ahora, dice que en su técnica del estanque necesitas peces de estanque que han sido criados en estanque y por tanto no les importa vivir en agua estancada. Y los peces que muestra ahí son goldfish, que sí son de estanque, escalares. Los escalares son amazónicos, del río Amazonas, por tanto no son de estanque. Peces gato coridora tampoco son de estanque, son del río Amazonas. Barbos sumatranos, como su nombre lo indica, son de Sumatra y Asia, tampoco de aguas estancadas. Y bueno, solo una de las especies que han mostrado son especies que crían en estanques propiamente. Las demás son criadas en otro tipo de condiciones y necesitan parámetros muy diferentes. Los peces que él muestra son una verdadera revoltura, es una ensalada de peces. No puedes tener peces así como así, tienes que revisar qué parámetros necesita cada pez. Francamente, la mezcla, el acuario y todo me ha parecido de principiantes. Y no es que todo lo que haya dicho esté mal, pero también da una mala idea de lo que es mantener un acuario a los acuaristas novatos. Dicen que necesitas un ecosistema completo. Bueno, eso por supuesto que necesitas un ecosistema establecido, pero sin embargo no es un ecosistema completo, puesto que faltan los depredadores. Tú no vas a meter un depredador en tu acuario. Pero eso es pasable. Dice que necesitas tierra negra para tener tus plantas en buen estado. Poco controversial eso. Hay gente que sí usa tierra negra, únicamente tierra negra,
Pero la tierra negra, el problema que tenemos con la tierra negra es que la tierra negra no aporta prácticamente casi nada de hierro. El hierro lo necesitan las plantas para producir su clorofila. Entonces, cuando se acabe el poco hierro que tiene la tierra negra, lo que va a ocurrir es que van a sufrir algo llamado clorosis férrica. Para realmente tener un acuario plantado necesitas tener un sustrato que tenga hierro y todos los demás nutrientes. Y que esté compuesto más o menos 80% de alguna tierra roja que aporte hierro. En mi caso uso arcilla roja y otro tanto por ciento por tierra negra, humus, turba. Varía un poco de acuerdo a cada receta casera. O bien, obviamente, un sustrato comercial, pero esos ya vienen también balanceados. Y muchos dirán, pero es que las plantas de Mr. Consejo se veían verdes y solo tiene tierra negra. Bueno, las plantas que él tiene realmente son plantas muy básicas, muy simples. Por como están creciendo, incluso me hacen dudar de que ya tenga un tiempo con ellas. A mí me da la impresión de que armó el acuario exclusivamente para el video. Si acaso lo dejó trabajar una semana. ¿Por qué? Porque las plantas están apuntando hacia él cuando el sol les da desde la parte de atrás. Las plantas siempre siguen al sol. Entonces me hace dudar un poco. Tal vez estoy pensando mal, pero sí me hace dudar en la posición de las plantas y cómo está el acuario. El de las tortugas tiene claras marcas de azul de metileno en el silicón, así que ese, al menos la pecera ya tiene un tiempo trabajando. Dice que las plantas, bueno, ahí dijo un pleonasmo, dijo las plantas necesitan necesariamente del sol. Necesitan necesariamente es un pleonasmo, no es necesario que digas eso. Puedes decir que necesitan forzosamente el sol, pero aún así no necesitan forzosamente del sol. Si bien es cierto que no vas a sustituir el sol con un foco fluorescente, porque el sol es mucho más brillante, sí puedes tener un plantado con iluminación artificial. Necesitas 35 a 45 lúmenes por litro de agua. ¿De qué estoy hablando? Los lúmenes son la cantidad de luz que genera un foco fluorescente. Cada foco fluorescente dice en su caja cuántos lúmenes produce. Otra tienen que ser focos fluorescentes blancos, no focos fluorescentes amarillos, porque hay foco fluorescente amarillo. Debe que ser blanco. ¿Por qué? Porque las plantas usan todos los espectros visibles de la luz para hacer fotosíntesis, que van del rojo al violeta. De ahí están los ultravioleta y los infrarrojo, pero esos son espectros no visibles que las plantas no aprovechan mucho. Pero él ha dicho que los focos necesitan, las plantas necesitan luz ultravioleta para realizar fotosíntesis. Ahí debiste de informarte más antes de poner este dato, porque la luz ultravioleta de hecho mata los pigmentos fotosintéticos. Hace todo lo contrario de lo que dijiste, mata la planta, no hace que la planta produzca fotosíntesis. Si tú expones una planta a luz ultravioleta, si pones una lámpara de luz ultravioleta encima de tu acuario, que alguien que vio tu video tal vez lo haga porque tú dijiste que puedes tenerlo con unos focos de luz ultravioleta, lo que va a pasar es, una, va a dejar ciegos a sus peces, porque la luz ultravioleta es dañina para animales y plantas. Y dos, todas sus plantas se van a morir porque se van a quemar. La luz ultravioleta se usa a veces en acuarios como esterilizante. Y si acaso se usan unos focos que no generan tanta potencia cuando los pones directo al acuario. Y se usa por unas horas solamente. O bien usas un foco que está metido adentro de un tubo en el que llamamos filtro UV para eliminar algas. Pero nada más. No usas para otra cosa la luz ultravioleta. No la usas como iluminación de todo el tiempo, porque no es buena para la vida. De hecho, no hubiera vida en la Tierra si no tuviéramos una capa de ozono que nos protegiera de ella. Que necesita plantas flotantes para absorber los nitratos del agua. Una verdad a medias. Sí es cierto que una planta flotante absorbe muchos nutrientes del agua, pero también es cierto que las plantas que están agarradas al sustrato también absorben nutrientes del agua a través de sus hojas. Las plantas acuáticas perdieron algo llamado cutícula para poder ser acuáticas. Al ser acuáticas pueden hacer un intercambio de nutrientes directo a través
de su epidermis, porque no poseen la cutícula, que es una capa cerosa que recubre a las plantas y protege la deshidratación estando en tierra, y obviamente no la requieren en el agua. Ahí volvió. Dice, los nitritos y nitratos absorben las raíces de las plantas. Solo los nitratos son absorbidos por las plantas, los nitritos no. Los nitritos son consumidos por bacterias. Volví a decir, necesitan necesariamente una planta flotante. Dice que no cambies el agua y que las bacterias ayudan a descomponer la amonia, los compuestos de amonia. Las bacterias no ayudan, las bacterias hacen todo el trabajo. Son los únicos bichos en todo el planeta que son capaces de tomar el nitrógeno atmosférico y fijarlo bien al suelo o bien al agua. Son los únicos bichos del planeta que pueden agarrar, tomar la amonia, desnitrificarla, convertirla en nitritos, y desnitrificar los nitritos y volverlos nitratos, y desnitrificar los nitratos y volverlos nitrógeno gaseoso. Perdón, el término es nitrificar cuando pasa a nitritos y a nitratos. Desnitrificar solo es para convertirlo a hidrógeno. Pero son las bacterias las que se encargan, ellas no ayudan, ellas hacen todo el trabajo. Sobre lo de cambiar el agua, es cierto que a un acuario jamás de los jamás se le vas a cambiar el agua al 100%. ¿Por qué? Porque como dijo, vas a matar las colonias de bacterias. Pero sí tienes que hacer cambios de agua del 50%, del 25%, porque sobre todo si no tienes plantas, lo que va a ocurrir es que se va a saturar de nutrientes, o incluso teniendo plantas. No todos los nutrientes son aprovechados. Mi acuario, por ejemplo, no aprovecha todos los nutrientes, así que semanalmente tengo que hacerle un cambio de un 50% más o menos. De otro modo, lo que ocurre es que a los nutrientes no aprovechados los aprovechan las algas. Las algas crecen mucho más rápido que las plantas. No son dañinas en cuanto a que maten los peces, pero sí afectan la cuestión estética, y también pueden afectar a tus plantas matándolos, algo así como plantas parásitas. No se alimentan de la planta, pero sí le pueden causar daño bloqueando la luz del sol. Después dice que la turbidez que tiene su acuario, porque para esto el acuario que muestra, a pesar de que esté haciendo un video para agua cristalina, es un acuario que tiene el agua turbia. Dice que la turbidez no es mala. Bueno, depende de qué turbidez estemos hablando, porque hay una turbidez que puede ser generada por niveles excesivos de amonia, y esa es mala. Es cierto que los peces, muchos, están adaptados a vivir en agua relativamente turbia, porque los ríos en los que viven tienen una cantidad increíble de taninos, de lodo, y bueno, están adaptados. Y sí, en cierto modo les gusta. Pero si estoy haciendo un video de cómo mantener el agua clara, no es para que ande diciendo que la turbidez es buena. Luego dice que la turbidez que está en su acuario la está provocando el filtro de cabeza de poder que tiene. Y después muestra un acuario de tortugas que tiene un filtro de cabeza de poder, solo que más pequeño, y tiene el agua cristalina. Ahí nos está demostrando que no es el filtro, que es algo más en su acuario. De hecho, el agua se ve verdosa, significa que ahí tiene una aparición de alga verde, de alga unicelular verde. De hecho, yo mantengo esas algas, pero la variedad de agua salada, en el bote de allí de la esquina. Pero lo mantengo debido a que yo crío Artemia salina para alimentar a mis peces. Entonces necesito de esa alga. Y no la tengo en el acuario, obviamente. Luego muestra lo que él llama un pequeño filtro casero. Un amigo que vio el video dijo, bueno, esa cosa no es ni pequeña ni se ve tan casera. Es un filtro hecho de vidrio. Si ibas a mostrar un filtro de ese tipo, debiste haber hecho un video, o tal vez no el mismo video, pero un video aparte, de un video tutorial de cómo cortar el vidrio y pegarlo y a qué niveles, porque lo que mostraste es un filtro wet dry, un filtro seco húmedo, no es un filtro nuevo en acuariofilia. Pero sí es un poco difícil de estar ensamblando, porque no todos los vidrios van hasta el fondo, unos quedan un poco más abajo, otros más arriba. Debiste aclarar eso. Fuera de ahí, las cargas flotantes están mal acomodadas en tu filtro, lamento decirte. Y elegiste malos materiales. Elegiste grava de río. La grava de río solo te sirve en la primera etapa. La segunda va a ser arena, ahí vamos bien.
La tercera va a ser carbón, pero solo carbón, sin grava. Metiste, yo deduzco, carbón vegetal. Y has dicho que el vegetal y el activado son exactamente lo mismo. No es así. Si bien ambos absorben químicos, ambos son filtrantes, el carbón activado absorbe mucho más que el vegetal, es más eficiente. En caso de que no tengan activado y por alguna emergencia tengan que usar carbón, es válido usar carbón vegetal, pero lo preferible es activado. Aunque realmente el carbón de hecho no es necesario si tienes una colonia de bacterias. Después del carbón tú has colocado piedras grandes. No sé para qué lo has hecho. No quiero pensar que lo pensaste para filtración mecánica, porque es obvio que ahí ya no va a llegar nada de tamaño lo suficiente como para que esas piedras lo atrapen. Supongo que quisiste hacer filtración bacteriológica y tampoco está bien, porque esas piedras no van a criar nada, son cantos rodados. Va a haber aparición de bacterias, claro, pero van a ser muy pocas. Necesitas otro tipo de roca como tesontle o ciporax o poner esponjas para criar bacterias o biobolas. Ese tipo de materiales sí generan bacterias. De ahí sigue esponja. La esponja es un filtro bacteriológico también, pero por lo que veo acababas de construir el filtro también, porque la esponja está impecable. No tiene ni un crecimiento de algas ni un crecimiento bacteriano. La esponja está limpiecita, lo que me hace pensar que tu acuario no lleva mucho tiempo de estar funcionando y por tanto no tienes la experiencia para hacer un video. Y finalmente, eso no lo explicaste en el video. Las cargas de los filtros jamás se cambian. Las cargas de los filtros son igual que el acuario. Si tú cambias totalmente la carga del filtro, estás dando marcha atrás a un proceso de aproximadamente un mes en el cual las bacterias colonizaron tu filtro para poder estar descomponiendo toda la amonia y nitritos que le metes. Y bueno, nunca debes de cambiar las